Nos encontramos en un nuevo episodio de Pediatra en Casa, esta vez con un tema que es bastante común dentro del tratamiento que deben recibir los niños y niñas, sobre todo con esos dientecitos cuando apenas están saliendo, con esos cuidados que los padres y cuidadores deben tener para evitar problemas más adelante durante su crecimiento. Así que para este episodio me acompaña el pediatra Andrés Morillo y una odontóloga pediátrica muy importante y muy especial. Su nombre es Joana Chavarriaga, a quienes les damos la bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias al Instituto Departamental de Salud de Nariño por esta importante invitación. Hola Aleja, hola Joana. Sí, realmente sí es de mucho interés conocer de primera mano de un experto sobre odontología, porque creo que entre los padres e incluso entre el personal de salud, el desconocimiento de muchas cosas sobre odontopediatría hace que de pronto cometamos ciertos errores, y hay muchos datos y mucha información que sí es necesaria que la sepamos para saber actuar y acorde a cómo se debe abordar los diferentes aspectos que respecta a los dientecitos de los niños, a los bebés que apenas les están saliendo los dientecitos, y a veces hay ciertas condiciones que es necesario saber cómo prevenirlas, actuar antes de que empeoren la situación y que de pronto radique en un procedimiento mucho más extenso, ¿no? Recordemos que a partir de la resolución 3280 se debe incluir dentro de las obligaciones por parte del Estado para cubrir estas necesidades en cuanto a odontología para los niños, y que debe ser tanto el tratamiento como la prevención de diferentes condiciones para ellos. Bueno, Joana, quiero empezar preguntándote cuál es ese primer momento en el que los padres y cuidadores deben llevar al niño o niña al odontólogo. Es decir, tendemos a pensar que solamente es el cuidado de los dientes, pero también entiendo que se deben cuidar esas encías. Entonces no sé si ya desde tan bebés hay que llevarlos o ya es en una etapa más avanzada. Bueno, una pregunta muy importante porque existen varios mitos. La visita al odontólogo desde una edad temprana es fundamental para una salud oral óptima a lo largo de la vida de los niños. Esta primera visita debe realizarse cuando salen los primeros dientes en boca o en su primer cumpleaños. ¿Esto qué va a permitir? Empezar a guiar a los padres sobre cómo se van a cuidar, prevenir caries, hábitos, dar todas las indicaciones necesarias para que los padres conozcan y tengan en cuenta cómo cuidar esa salud bucodental de los niños. Recordar que no solamente son los dientes, son todas las estructuras que hacen parte de ese sistema estomatognático, que es todo lo que implica la articulación, la mordida, los dientes, las encías. ¿Qué hacer en esa primera visita al odontólogo? O sea, ¿los padres tienen que ir preparados de alguna forma? ¿Solamente es como un control rutinario o qué procede? En la primera cita, nosotros lo que hacemos es una historia clínica completa del paciente. En esa primera cita preguntamos a la mamá cómo fue su embarazo, tener en cuenta que hoy en día se maneja algo supremamente importante, que es conocer cómo fue el embarazo, cómo fue la alimentación, cómo estuvo, porque todo eso influye en el momento de cómo van a tener esos dientes. Entonces, lo que hacemos es ver cómo están las encías, cómo están los dientes, cómo está el paciente, si está con algún hábito. Damos a los padres todas las indicaciones de higiene oral, de qué crema de dientes utilizar, qué cantidad de crema utilizar acorde a la edad del paciente, qué cepillo de dientes se debe usar o no, seda dental. Y aquí se da una oportunidad para aclarar dudas, todas esas inquietudes que los padres tienen con respecto a este manejo odontológico en los bebés. Andrés, aquí quiero preguntarte si ustedes como pediatras derivan a un odontopediatra cuando ya los padres van a sus consultas periódicas, o cómo es este proceso para que pues los padres y cuidadores lleven a sus niños. Si bien de las obligaciones que debemos tener como padres es llevar a los niños al odontólogo en el momento que tengan los dientecitos, pues de todas maneras durante las consultas una de las evaluaciones que uno hace también es revisar la boca de esos bebés, de esos niños, porque parte de las patologías que uno encuentra a veces se asocian a problemas en la dentición o problemas dentro de la boquita de los niños. Entonces siempre uno evalúa y si ve algo
alguna alteración, pues con mayor razón los deriva también a odontología de ser necesario también, pero hay que tener en cuenta que siempre debe haber una visita frecuente al odontólogo porque es parte de la prevención, es que no solamente es por tratar alguna condición, sino porque es necesario prevenir problemas y enfermedades a nivel bucal. Los protocolos de manejo en cuanto a limpiar o no las encías en los bebés son muy claras y dicen que mientras el bebé esté con lactancia materna exclusiva, no amerita hacerse ningún tipo de limpieza. El organismo y esa leche materna es una maravilla en el organismo del bebé y tienen esa capacidad de por sí solo proteger al bebé, proteger las encías. Una vez el bebé empieza la alimentación complementaria y no hayan salido los dientes, es el momento de hacer la limpieza con la gasita de las encías, siempre y cuando no haya dientes. Bueno, esto me parece bien importante. Para mí es como haber desmitificado algo porque pensé que sí, efectivamente, a los bebés se les debía limpiar desde el primer momento. Pero esos poderes de la lactancia materna pues son increíbles, la verdad. Esos errores comunes que cometen los padres antes de esa primera cita. Ay, mire, son muchos, ¿no? Entonces, los primero es como sobreprepararlos. Entonces, decirles tranquilos, si no te va a doler, nada va a pasar. Otras veces los papás como que amenazan a los niños diciéndoles, bueno, si no te portas bien, te voy a llevar al odontólogo, como si esto fuera un castigo. No acondicionarlos para esa primera cita, no prepararlos para decirles es un espacio bonito, vamos a ir a que te cuenten los dientes, es prepararlo como para que el niño vaya en su primera cita con toda la expectativa, pero haciendo refuerzos positivos, haciendo lo mejor posible para que el niño vaya a un lugar lindo, a un lugar que le van a ayudar a cuidar sus dientes y no con temor a algo que se puede convertir en una experiencia positiva y no como con amenazas de algo negativo. ¿Qué más? Esperar a que haya caries, a que haya dolor. Frente a esto, pues claro, la experiencia ya no va a ser la mejor para el niño si le duele un diente, que amerite un procedimiento más profundo, aplicación de anestesia, en donde ya pues el momento va a cambiar, esa experiencia para el niño no va a ser la mejor a que si tenemos un paciente que podemos hacer adaptación a la consulta, que conozca un acercamiento y por el contrario una experiencia negativa, un poco dolorosa, traumática, entonces es mejor una primera consulta para hacer prevención, para adaptación, a que una mala experiencia. Arriba, abajo, lado, adelante y atrás a cepillar. Efectivamente. Andrés, ¿tú por qué crees que existe tanto temor para ir al odontólogo? Y justamente, pues de los padres que se transmite también hacia los niños. Sí, de hecho, la visita a cualquier personal de salud siempre va a generar ese temor en los niños porque siempre lo van a relacionar con dolor, ¿no? Lo vemos desde el momento en que ellos los llevan para hacerlos vacunar, eso duele, eso molesta. Entonces, incluso la visita con pediatría, que uno no hace procedimientos tan invasivos de pronto, ellos tienen ese miedo y ese temor y el problema también radica en que en la casa parte de las amenazas del castigo es te voy a llevar con el médico, con el odontólogo, para que hagan caso. Y este sí es un error muy frecuente que se comete en la casa porque termina cuando ya realmente tienen que ir a visitar al odontólogo, al pediatra, al médico general para hacerle los controles, que no necesariamente tiene que ser para un procedimiento invasivo o algo de pronto que requiera un cuidado mucho más especializado. Pero los niños llegan con un temor terrible y el llanto es incontrolable, es complejo. Entonces ese es como la principal razón del temor a asistir a las diferentes consultas. Yo quisiera complementar algo muy importante, ¿no? Y esta es una recomendación muy importante para los padres, para los cuidadores, porque en la consulta que se ve, terminamos de atender al paciente y ¿cómo te fue? ¿Te dolió? ¿Te molestó? No, la recomendación debe ser muy clara, por el contrario, felicitarlo, fuiste muy valiente, lo hiciste muy bien, llenarlo de motivos para volver. Otra recomendación es
en esos niños menores de 5 años en su primera infancia, la recomendación es programar muy bien esa cita. ¿A qué horas van a ir al odontólogo? Que no coincida con la hora de su siesta, de su sueño, porque claro, los niños cómo van a llegar de pronto indispuestos, se iban a dormir, van cansados. Entonces la sugerencia es escoger muy bien la hora. Por lo general se recomienda para niños menores de 4 años que esa primera consulta o esas citas al odontólogo sean en horas de la mañana, en donde el niño está dispuesto, está alerta, está activo y no que vaya a estar más ansioso, cansado, con todo el estrés o la carga que trae el día. Una recomendación bastante importante. ¿Qué pasa con el uso del chupo y en este caso también de los biberones? ¿Esto tiene algo que ver con su desarrollo bucodental más adelante o no pasa absolutamente nada? Sí, es muy importante primero decir que no es decir no al chupo, no al tetero. Hay pacientes que definitivamente ameritan y donde hay condiciones especiales que los pacientes van a necesitar. Su mamá se fue a trabajar, necesitan que el niño se esté alimentando, se pone el paciente muy ansioso y el bebé necesita pues calmarse de pronto con la ayuda del chupo, alimentarse con la ayuda del tetero, pero hay que saberlos. Primero, escoger. ¿Qué tipo de chupo se va a escoger? Que sea un chupo de cabecita corta, anatómico, que cumpla con las necesidades de esa boquita. Retirarlo inmediatamente el niño se vaya a dormir o se haya calmado y no hacerlo de forma frecuente y a toda hora, porque si el niño empezó a llorar, dele el chupo, póngale chupo, no. Entonces, porque esto, el uso, la frecuencia y esa intensidad hacen que sí genere daños. Idealmente retirarlo antes de los 2 a 3 años de edad, porque, claro, nos ayuda para su alimentación, para el manejo de la ansiedad, pero sí pueden causar alteraciones en su crecimiento, en su desarrollo de los maxilares, generando malas mordidas, mala posición de sus dientes, y esto se ve únicamente más adelante. Por lo tanto, es necesario controlar ese uso del tetero, controlar el uso del chupo. La Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara en que los niños hasta los 2 años no deberían tener contacto con el azúcar. Y entonces allí es otro punto que debemos analizar. Vivimos en una región donde los azúcares se manejan mucho, la panela sobre todo en nuestra región, y por lo general las fórmulas son demasiado dulces o los alimentos que se ponen en el tetero son endulzados. El niño se queda dormido. Y todo, cuando ya tenemos dientes, ¿no? Estoy hablando ya de cuando ya tenemos dientes, el niño se queda dormido y ese contenido que tiene el tetero se queda en contacto con los dientes y sobre todo la punta del chupo va a quedar en contacto con los dientes anteriores y son los primeros dientes que se ven afectados, lo que se llamaba antes la caries del biberón, que hoy en día pues es la caries de la infancia temprana. Frente a esto yo no sé si el doctor nos quisiera hacer algún aporte con respecto a ese manejo de los azúcares, de las fórmulas, de eso que se les pone a los niños en ese tetero, ¿no? Respecto a las fórmulas lácteas, afortunadamente no son fórmulas que tengan dulce o más bien el dulce como lo conocemos como sacarosa, que es el azúcar, sino más bien el dulce que estas leches contienen es a base de lactosa. Y eso sí, dependiendo también de las fórmulas lácteas, porque hay algunas fórmulas que son ausentes de este tipo de dulce, ¿no? Dependiendo de la fórmula que vayamos a utilizar. Pero las normales sí tienen este endulzante, que es lo normal que tiene, así como la leche materna. Pues la intención de esas fórmulas es tratar ser lo más parecidas posibles a la leche materna, entonces de pronto la composición inicial de esas fórmulas es la adecuada, sin embargo ya vendría el problema cuando se adiciona otro tipo de productos a esas fórmulas lácteas y llevaría también a esos problemas dentales a los niños. Aquí me nace una pregunta a partir de lo que tú nos comentabas, Joana, y es, bueno, ese uso del biberón, del tetero y del chupo, que mientras los niños duermen pueden tener ese contacto, pero probablemente los padres puedan llegar a pensar que como son los dientes de leche y se les van a llegar a caer, pues entonces no pasa nada.
Y pues tú dijiste algo como muy importante, son los primeros dientes. Entonces sí contarles como esa importancia de esos dientes que aunque se vayan a caer, igual pues para el cuerpo son importantes. Una pregunta supremamente importante porque tenemos muchos mitos frente a la dentición temporal. Tener en cuenta que los dientes son los que nos permiten masticar los alimentos, una buena alimentación, son importantísimos para el lenguaje, para la parte estética, funcional. Y existen los mitos de que ¿para qué le hacen calzas? ¿Para qué los curan si ya se les van a caer? Pues no, ya que ellos son la base de los dientes permanentes. Se ha demostrado que niños que tienen caries en los dientes de leche, probablemente, si no se toman las medidas correctivas y de prevención, van a repetir esa historia de caries en los dientes permanentes. Por lo tanto, son supremamente importantes para ¿qué más? El desarrollo de los maxilares. Si se pierden dientes de forma prematura y no se guarda ese espacio, pues van a empezar a perderse espacios, valga la redundancia, y se altera la mordida, se altera la posición de los dientes y lógicamente van a verse afectados los dientes permanentes. Por lo tanto, sí son supremamente importantes los dientes temporales, ya que van a ser la base de esa dentición permanente. ¿Qué pasa con ese hábito de los niños de chuparse el dedo? ¿Eso también influye en algo dentro de su boquita? Claro que sí. El chuparse el dedo se debe tratar de que sea lo menos posible, porque en esto juegan varios factores, la intensidad, la frecuencia y la duración. Entonces, ese chupar el dedo es tan fuerte y a veces tan intenso que ellos lo hacen de manera inconsciente y ese hábito empieza a generar daños en el paladar, en la posición de los dientes, en la mordida. Por lo tanto, la idea es empezarlo a quitar cuanto más temprano, mucho mejor. Porque es que hay casos tan severos que los niños desde el embarazo en la barriguita se ven ya que empiezan a chupar su dedito. Entonces la recomendación es, pues hasta los 2, 3 años se puede manejar, pero si los padres ven que están generando alteraciones en la mordida, en los dientes, es necesario consultar para empezar a intervenirlo ya con ayuda profesional. Arriba, abajo, cepilla los dientes, limpia y sano, lado a lado y entre ellos, adelante y atrás, dientes limpios. Andrés, ¿existe algún consejo justamente que nos puedas dar para que los padres puedan hacer este manejo de cómo evitar que sus niños se chupen el dedo? Este tipo de cosas, las condiciones respecto a hacen parte del apego, ¿no? Y es algo que muchas veces es difícil de manejar. Claro, uno inicialmente hace ciertas maniobras, por decirlo de esa manera, o trata de buscarle la manera de que empiece a dejar este hábito, sin embargo, a veces tiende a ser demasiado difícil. Y por eso, una de las cosas que hay que empezar a manejarlo de allí definitivamente es con salud mental, porque a veces sí es complejo el retirar este tipo de hábitos que empiezan a hacer daño en la salud de los niños, y no solo en la parte de la dentición, sino también en su desarrollo a nivel neurocognitivo y por ende, y bueno, además pues en la parte de su crecimiento, ¿no? Entonces realmente sí es importante en estos casos el apoyo también con psicología. Obviamente no es una condición que requiera medicamentos para que la gente tenga en cuenta, sino únicamente la visita al psicólogo y terapias a nivel cognitivo que nos ayuden y bueno, y alternativas que nos ayuden a que ellos aprendan a dejar este tipo de hábitos y de pronto reemplazarlo con alguna otra cosa que no sea tan lesivo para su salud como sería este tipo de hábitos. En eso, de pronto, en casa, importante para las mamás, para los cuidadores, usar recordatorios, ¿no? Entonces, el dedo que más se chupan, por lo general ese gordo, entonces es ponerle curitas, recordatorios, para que cuando el niño vaya a hacer esa succión, pues no sienta la satisfacción que le da su dedo y por el contrario, sienta, es un recordatorio. Claro, me estoy chupando mi dedo, no me lo debo chupar. Entonces son como refuerzos positivos, recordatorios que podemos
podemos usar en casa para facilitar el proceso en el niño, claro, como dijo el doctor, con el apoyo psicológico, con el apoyo profesional. Bueno, la verdad para mí esto fue un tema bastante nuevo porque no pensé que el chuparse el dedo, pues que es tan común en los niños, tuviera tantas repercusiones posteriores, desde su salud mental y pues también en el tema bucodental, ¿no? ¿Existe algún problema con el flúor? Pues esto es algo que también entiendo que los padres a veces temen porque es una sustancia que se piensa puede ser fuerte para los dientes y pues más cuando los niños son tan pequeños. Frente a esto, quiero decir que el flúor es nuestro aliado en prevención contra la caries. El flúor es seguro siempre y cuando usemos la cantidad correcta. De allí que quiero hacer una intervención importante en qué cantidad se debe utilizar el flúor, la crema con flúor en los pacientes. Estas cremas deben usarse entre 1000 y 1100 partes por millón de flúor. Se debe utilizar de acuerdo a las condiciones en las que se encuentre cada paciente. Es decir, los niños apenas tengan un diente en boca, alrededor de los 6 meses de edad, deben utilizar la cantidad de medio grano de arroz crudo. Cuando tenemos ya todos los que son los dientes del frente arriba y los dientes de abajo, más las primeras muelitas, en ese momento ya cambiamos a la cantidad de un granito de arroz. Y una vez tenemos todos los dientes de leche, ya vamos a incrementar esa cantidad al tamaño de una lenteja. Segundo, no se debe mojar el cepillo de dientes a la hora de cepillar. Se ha demostrado que el cepillado se hace efectivo y eficiente si lo hacemos en seco. ¿Para qué? Para permitir que el flúor haga su proceso de remineralización de los dientes. Solamente es cepillar y enjuagar. Importantísimo en esto realizar ese cepillado con el niño acostado, no parado ni sentado. ¿Por qué? Como vamos a hacer un cepillado en seco, se puede hacer perfectamente ese cepillado acostado para que la mamá o el cuidador o la persona que esté haciendo el cepillado vea todos los dientes y llegue hasta las partes de atrás para hacer ese cepillado. ¿Desde qué edad los niños pueden ya empezar a manipular ese cepillo de dientes? Porque también les da mucha curiosidad y pues entendemos que no van a tener la misma destreza con ese cepillado y pues hay que dejárselos limpios. Los protocolos de manejo frente a esto son que los niños deberían siempre ser supervisados por un adulto. El cepillado siempre debe tener un refuerzo del padre o la madre. El cepillado más importante es el de la noche. ¿Y qué tenemos? Ingresan los niños al jardín y entonces que empieza la etapa del yo. Yo puedo, yo solo. Listo. En ese momento le vamos a dar al niño su cepillo. Puede ser sin crema, pero es que ellos van a decir yo quiero con crema. ¿Qué crema? Crema sin flúor. ¿Para qué? Para que si el niño se come esa crema no pase nada. Pero cuando la mamá o el papá o el cuidador realicen el cepillado, allí debemos utilizar la crema con flúor. Entonces el cepillado sí debe ser supervisado por un adulto y ese cepillado de la noche es importantísimo que lo haga el papá o la mamá. Ahora, hay niños que por su condición y su posición que tienen los dientes son muy pegados. Deben utilizar seda dental todas las noches, pero el orden es primero la seda, después cepillo, porque si no, al utilizar la seda dental voy a quitar el flúor que me está quedando entre los dientes para hacer su proceso de remineralización, de reparación, si es que tenemos lesiones entre los dientes. Quiero preguntarte sobre las caries. Ya las hemos mencionado como en algunas de las preguntas, pero si existe alguna señal, un signo de alarma que los padres puedan identificar para llevar a sus niños oportunamente al odontólogo, o si esto pues en sus consultas periódicas también se va determinando, o qué podrían evitar para que a sus niños no les dé caries. Frente a esta pregunta, claro que hay señales iniciales de que algo está pasando. Las caries siempre empiezan a formarse como una mancha blanca. Esa mancha blanca que nos indica que en esa zona donde se está quedando la placa bacteriana están empezando a formarse lesiones cariosas. Donde el sitio frecuente de encontrar las manchas blancas está pegado a las encías
o en las muelitas por la parte de encima. Y si ustedes ven, hay una mancha, algo le está pasando, consultar. Claro que esas manchas se pueden detener. Claro que esas lesiones iniciales se pueden detener. ¿Y cómo se hace? Allí es donde entra el flúor. Ayudarnos, tratamiento preventivo en consulta. Es muy importante esas primeras consultas y consultar para hacer prevención y no tener que hacer tratamientos curativos. Vamos finalizando. ¿Cada cuánto debemos llevar a los niños al odontólogo? Lo más importante es evaluar el riesgo de caries de cada paciente. Antes, ¿qué se decía? Usted debe ir al odontólogo. Un paciente tiene que ir al odontólogo 2 veces al año. No, hoy en día se maneja lo que es el riesgo de caries. ¿Qué es el riesgo de caries? Pues la facilidad que cada paciente tiene para formar caries. Entonces, 1, la dificultad que hay en los niños para un buen cepillado. Las posiciones de sus dientes si a veces están muy unidos. La dieta alta en azúcares y en esto quiero hacer un énfasis, tener en cuenta que no solamente forman caries los dulces, todas las dietas altas en carbohidratos generan en el proceso de degradarse, se van a convertir en azúcar. Entonces yo les digo, el pan contiene muchos carbohidratos, son harinas y en el proceso de degradarse se convierten en azúcar. Todo eso, entonces me van dando a mí una advertencia como profesional en la que dicen, el niño está entrando o tiene riesgo para formar caries porque todo eso va sumando. Entonces, en ellos los controles deben ser cada 3 meses. Asimismo, si un paciente está sano, pues los controles van a ser, y la mamá me refiere, no, él es colaborador, nuestra dieta es 0 azúcar, tratamos de no endulzar los alimentos, somos como juiciosos y el niño es colaborador, pues lo hacemos cada 6 meses. Asimismo, hoy en día no todos los pacientes ameritan todos los tratamientos. Hoy en día, ¿qué se maneja? Una mínima intervención. ¿Qué es esto? Pues si el paciente es un niño sano, que va a sus controles de forma periódica, no amerita todos los tratamientos, sino solamente hacer control, hacer una limpieza, hacer una aplicación de barniz, que es lo que se está usando, el barniz de flúor, para hacer prevención. Todos juntos, hora de cepillar. Mamá también, papá también. Arriba, abajo, lado a lado, se siente genial, sí. Brillante. Quiero que nos cuenten esos mitos versus las realidades que pueden existir en estas visitas al odontólogo y en estos cuidados bucodentales que los padres tienen con sus niños. ¿Qué mitos existen? No prepararlos para ir a la consulta. Cuando uno recibe un paciente de primera vez y el niño fue preparado en la casa, en donde el papá o la mamá le enseñaron, le decían, vamos a ir hoy al odontólogo. El odontólogo es la persona que te cuida los dientes, que te va a contar los dientes, vamos a ver cuántos dientes tienes. Le han programado o le han enseñado videos de cómo es la consulta al odontólogo, pues el niño va a llegar con una expectativa grande a esa primera consulta y lo recomendable es llevarlos para que haya un acercamiento, para que esa cita sea una experiencia positiva. Y tristemente hay casos que por una caries que terminan en hospitalización. La recomendación frente a este mito tan importante es llévenlos a sus primeras consultas para prevenir, para recibir instrucción de cómo cuidar los dientecitos, qué se debe hacer, cómo se deben manejar. Y otra cosa importante es que hoy en día se está manejando lo que se llama la programación metabólica y esto empieza desde el embarazo. Entonces, mamás gestantes, es importantísimo conocer que desde el embarazo, y se llaman los 1000 primeros días del embarazo. En esto que contamos, 365 días de edad del niño durante 2 años, más los 270 días del embarazo, son los primeros 1000 días del bebé. Todo lo que la mamá come va a impactar en esa salud bucodental. ¿Por qué? ¿Qué se ha demostrado? Se han hecho estudios en donde a las mamás les dan dulce, les dan chocolate y se ha demostrado cómo el bebé en la barriguita de la mamá se estimula y el niño se pone alerta. Lo mismo va a pasar
cuando el bebé nace, empiezan a preferir los sabores dulces. La recomendación es que no al azúcar en cualquiera de sus presentaciones para endulzar los alimentos de los bebés. Y entonces aquí estamos enseñándole a ese organismo del bebé cuáles van a ser sus sabores favoritos. Otra cosa importantísima, la fruta como fruta, no en jugos y menos endulzarle esos jugos. Entonces, ¿qué le estamos enseñando al bebé y al niño? A que si él no tiene ese contacto durante esos 1000 primeros días, o sea, hasta los 2 años de vida, que hay muchas más opciones que no sea el dulce. Sí, realmente como esta necesidad de conocer toda esta información que desconocemos la comunidad en general para continuar con ese manejo y el crecimiento de nuestros niños, crecimiento adecuado, ¿cierto? Con los cuidados necesarios, y toda esta información la debemos tener siempre presente en cuanto al manejo de los alimentos, la higiene bucal. Tengamos en cuenta que no es solo un manejo estético, ¿no? De la parte de los dientes de los niños. No solo es para controlar el dolor, sino también para prevenir enfermedades, porque tengamos en cuenta que los dientes también, si están en mal estado, son una puerta de entrada al sistema en general, a la sangre, y el riesgo de desarrollar infecciones a partir de un daño, una caries que no se ha tratado, pues hay riesgo de enfermedades a nivel sistémico que posteriormente habrá necesidad de tratarlos y hospitalizar a estos niños, cuando realmente lo podemos prevenir, lo podemos evitar, teniendo en cuenta toda esta información que Johanna nos ha brindado el día de hoy. Bueno, y ya para contarles a los papás este último dato, ¿hay que dormirlos a los niños siempre antes de esas consultas para llevarlos y demás? Hace mucho tiempo los niños se quedaban con su dolor porque no colaboraban en el odontólogo, sus dientes en muy malas condiciones, su boquita terrible, bajaban de peso, no se alimentaban bien, procesos infecciosos, dolor, calidad de vida alterada en el niño. Pues hoy en día tenemos tratamientos y alternativas para realizar un tratamiento odontológico, y en esto existe condiciones para realizar sedación en el consultorio o tratamientos bajo anestesia general. Pero estos tratamientos hay que hacer un énfasis muy importante. No todos los niños ameritan estas opciones de tratamiento. ¿Para quién está indicado estos procedimientos? Para pacientes, primero, con necesidades especiales. Segundo, para pacientes que tengan alguna condición sistémica que no lo podamos manejar en el consultorio. Tercero, pacientes de corta edad, pacientes que estén en muy mal estado de salud bucodental y pacientes que su comportamiento en consulta no sea bueno. Entonces, para ellos, que son 5 las condiciones que deben cumplir para poder brindar esta alternativa. Pero no todos los pacientes, por facilidad, no es que yo no quiero que llore, no, es un riesgo y hay que manejarlo con mucha prudencia, con profesionales entrenados, capacitados y en centros clínicos que tengan las competencias necesarias para poder brindar esta alternativa a los niños. Bueno, Andrés y Johanna, muchísimas gracias por su compañía en este episodio, por toda la información que nos brindaron, que me ha parecido súper importante para que padres y cuidadores conozcan, y sobre todo para quitarnos todas esas ideas de la cabeza de que el odontólogo duele o de ir como con esta prevención tan drástica y de pasársela a los niños, porque puede ser una experiencia muy bonita y, como tú nos decías, Johanna, pues muy de comentarios positivos, de niños valientes que se cuidan sus dientes y que crecen sanos y felices. Hoy en día la ciencia, la tecnología ha cambiado. Todo es mucho más fácil, no como era antes. Hoy en día existen alternativas para brindar mejor atención y de la mano de ello podemos trabajar y recuperar sonrisas. Y efectivamente, a recuperar sonrisas y que estos niños crezcan, sí, sanos y felices. Gracias por su compañía y nos encontramos en un próximo episodio de Pediatra en Casa. Huele mi boquita.